Ya lo que me podría decir que me he dedicado a ser un intelectual marica durante los últimos 25 o 30 años. He sido parte de la emergencia o la fundación del movimiento homosexual en Chile en los años finales de los 80, comienzos de los 90. Por lo tanto soy como de las primeras figuras visibles en Chile sobre una homosexualidad más política, de derecho, y paralelamente a ese ejercicio de activismo, antes de eso había iniciado ya como mi trabajo, como mi práctica de escritura como escritor. Entonces siempre tuve por una parte un correlato político homosexual, pero también siempre trabajé en proyectos individuales desde mi escritura. Yo soy parte de una generación de escritores que publicamos en los años 90. Mi maestro cuando llegó de Alemania fue Skármeta y nos encontramos en un taller de narrativa en los años 80. Y también siempre he sido un activista de temas de derechos humanos. Entonces fui parte también del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Nosotros hacíamos, entre comillas, acciones performáticas y públicas y políticas en los cuarteles de la CNI. Yo tenía 18 años, entonces nos parábamos frente a los cuarteles de la CNI y poníamos lienzo o nos amarrábamos a los árboles y decíamos que aquí se torturaba. Y junto con eso desarrollé también una actividad ensayística y crítica, porque soy escritor de ficción, pero siempre también me interesó el cruce político-teórico. Piensen ustedes, por ejemplo, que en el año 91 yo estaba invitando a Nelly Richel al móvil para que los activistas y militantes leyeran, por ejemplo, las definiciones sobre cruce entre práctica artística y sexualidad. O el año 90, en preparación en la formación del móvil, estaba haciendo un taller de sexualidad y política. Entonces siempre mi vida en términos de trayectoria ha sido cruzada entre práctica artística, entre activismo homosexual, entre escritura. Durante los 90 estuve inventamos con Víctor Hugo Robles el Triángulo Abierto en la Radio Tierra, que era el programa del móvil, donde nosotros invitábamos a toda la gente que nosotros queríamos conocer o ver o cruzar. Ahí, por ejemplo, Lemebel leyó las primeras crónicas radiales. O sea, ahí se le ocurrió al Pedro inventar las crónicas radiales. Y igual ya nos conocíamos con las yeguas de los años 80, entonces, de alguna manera, tanto en los 80 como en la postdictadura, en la transición, como que se armó de alguna manera mi quehacer crítico, militante, literario. La performance yo la viví en ese tiempo como parte de mi actividad cultural, digamos, de que me encontraba con uno o con otro, pero no ni siquiera pensando que en algún momento podía ser un campo del que yo pudiese escribir, porque fui escribiendo a propósito de que mis amigos me pedían que yo escribiera sobre ellos. A mí me echaron de la universidad en los 80 porque era un joven comunista, estudiaba literatura y después entré a estudiar comunicación social, pero mi lectura y mi formación más crítica era una formación callejera. O sea, yo no me reivindico tanto como académico, o sea, yo no estoy ni contratado, yo trabajo honorario, soy como un profe taxista, así como hago una clase por allá, otra clase por acá. Si no hago clases no tengo plata, no puedo pagar mis cuentas. Y en ese sentido, yo diría que mi definición es más de una práctica cultural y crítica que puede tensionar entrar a la academia y salir, pero que finalmente es de una actuación pública. Por ejemplo, a mí me gustaría hacer un texto, un libro sobre el cuerpo homosexual en la performance o la performance marica, ¿cachai? Como un vértice, como un lugar. De alguna manera pensar el cuerpo, pensar las políticas de identidad o no identidad. Piensa tú que en el año 95 estábamos en el móvil, estaba pasando Paris Is Burning en la Naxo, en una discoteca que queda aquí en Santa Rosa con Alameda. Cuando se pasó Paris Is Burning no entendimos nada.
o sea, Paris y Bernice es el documental de Livingston del cual se basa Judith Butler para trabajar la teoría de performatividad, y nosotros los militantes históricos ahí estábamos, como era nuestra modernidad iniciándose, vemos esto de ¿qué es esto? Además porque venía ya con una aura de lo queer, ¿no? Claro. Entonces cuando nosotros nos topamos con eso había como una opacidad, porque no sabíamos por qué nos puede interesar que unas locas se paseen en una pasarela. ¿Qué significa eso para nosotros? Siendo que hoy día en este país en ese momento se penalizaba la sodomía, o sea, si los pacos hacían una redada en una discoteca, se iban todos presos, se metían a los cines. Entonces era como el capitalismo provoca esta relación de centro-periferia o esta relación de hipermodernidad y precariedad a la vez. Es como lo que dice Néstor García Canclini, es decir, somos ciudadanos del siglo XIX pero consumidores del siglo XXI. Entonces en ese sentido, o puede haber un barrio gay como este, pero cruzando la calle hicieron pebre y dejaron casi muerto a Zamudio. Llego a pensar, porque yo creo que estoy recién comenzando a pensar, la performance o la acción corporal, artística, porque siempre me ha interesado el campo de turbulencia de devenires sexuales no normativos. Hay muchas tradiciones para leer la performance. Es decir, uno puede tener una tradición desde el espacio de como si fuera, como dice Diana Taylor, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros hacíamos en el movimiento contra la tortura de Sebastián Acevedo, finalmente era una acción performática en la calle, nos tirábamos al suelo, apuntábamos a un cuartel donde se estaba torturando. O sea, hay distintos planos y distintas dimensiones para poder pensar la performance. Yo no diría que es como que tiene una sola definición, sino que tiene muchas definiciones y muchas maneras de pensarse. O sea, es bien distinto pensar, por ejemplo, el trabajo performativo de las yeguas del Apocalipsis y que el trabajo del Che de los gays. Son campos absolutamente distintos, a pesar de que puedan tener un tipo de cruce con lo marica, con lo homosexual, pero son radicalmente distintos. Es distinto en cómo llegan, en cómo se hace, en cómo se piensa, en la autopercepción crítica que tienen de sí mismos. Son súper distintos. El MBL, cuando siempre conversábamos, cuando empezaron ellos a hacer sus articulaciones públicas, tenían algún tipo de noción, pero no tenían tan clara tampoco la noción de performance. Uno puede utilizar un marco teórico hoy día para intentarlo levantar o abrirlo, pero también es conflictivo, ¿no? También es conflictivo, por lo mismo que es conflictivo que algo pasaba cuando estábamos viendo Paris y Bernie para entenderlo o no entenderlo, porque hay condiciones históricas y sociales y políticas que te hacen ver si eso efectivamente corresponde o no, o si lo puedes entender. Entenderlo en sentido histórico, entenderlo en la pertenencia de sí o si no. Uno puede utilizar aparatos teóricos, la mayoría somos completamente hegemonizados en los saberes. Entonces, gran parte de esta biblioteca, una parte importante, es completamente europea. Y no es ni siquiera historia universal, es europea. Es europea. Y evidentemente después de Judith Butler, se visibiliza y se empieza a discutir ampliamente con grandes públicos el tema de la teoría de la performatividad, y se empieza a hablar mucho más también de performance, y se empieza a abrir el espacio en términos de qué se podría entender por performance o qué se podría entender, porque lo mismo que pasa con la definición de performance pasa con la definición de queer, en términos de lo problemático que es traducirlas y lo problemático que es ponerla en un contexto latinoamericano. Yo creo que hay un campo bien interesante que es como la discusión o las definiciones que se armaban respecto a activismo sexual y performance y práctica artística. Yo creo que ese es un campo que se abre, y se abre no solamente por el campo de la performance en sí misma como disciplina, si se quisiera pensar como disciplina, sino que se hable como porque hay una efervescencia crítica de salir de los modelos de construcción de activismos sexuales más homonormativos.
y más institucionales. Entonces yo creo que en un momento donde se gasta la retórica política de la institucionalización gay o lésbica, que ocurrió también en Estados Unidos y en otras partes, los activismos, más microactivismos minoritarios, articularon nuevas formas de ponerse en escena. Claro. Y en ese sentido empezaron a salir figuras que estaban fuera de esa escena. Bueno, hay muchos ejemplos en distintos lugares del mundo. Que trabajan, no sé, la frontera, los mexicanos, los chicanos, todos los vértices posibles. Entonces, yo diría que fruto de condiciones políticas, fruto de condiciones también, incluso de globalización de nociones como performatividad o como performance, o de relativización o desgaste de las políticas antiguas de cómo se pensaba el hacer político en el espacio público. O sea, piensan, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de Chile haciendo thriller frente a la moneda. Claro. Esa es una super mega performance, uno lo quiere poner desde un lugar, una super claro. Zombie mega performance, ¿no? Entonces, yo diría que hay un contexto que ha permitido la ebullición de lenguajes que mezclan nociones o campos de lo artístico con acción política. Creo que esta escena la veo cruzada con eso. Por eso cuando tú me preguntas por esa escena, creo que es una escena joven, es una escena también pública, es una escena callejera, es una escena que puede transitar que puede entrar a lo académico, pero que está más en el espacio de la discusión pública. Creo que es una escena que tiene muchas diferencias con un campo artístico más establecido. Claro. No es el campo artístico que tenía Lepe, a pesar de todas las dificultades de la dictadura, pero ahí el campo, hay galería, a pesar de toda la dificultad hay un lugar, hay una articulación brillante, crítica, y lo que hace finalmente Nelly Richard es una gran operación crítica, y creo que en ese sentido es brillante en términos de su operación. ¿Ya? Pero respecto que esas condiciones o las maneras de comparecer esos artistas en relación con hoy día son absolutamente distintas y tienen otro tipo de señalizaciones y son otro tipo de expectativas críticas, políticas y artísticas. Ubicaría gente en el activismo callejero, gente en el activismo no normativo, estético, como la Irina la Loca, como la misma Hija de Perra, que era que trabajaba en una performatividad, pero que era re loca, porque por ejemplo una performatividad donde el autor era la máscara, por ejemplo. No había nadie detrás de Hija de Perra. La Hija de Perra ya era la performatividad, como la misma intervención de La Yegua al Apocalipsis, pero La Yegua al Apocalipsis tenía marca de autor finalmente. Entonces ahí hay una diferencia generacional y de política, una mínima pero es grande. O sea, hay autores y aquí La Hija de Perra es la Hija de Perra. Yo tengo una especie de tradición propia de cómo yo accedí a la performance y que siempre fue callejera. Entonces, en ese sentido, para mí es súper difícil pensar una performance en un museo. Es como, me cuesta mucho, a pesar de que he ido muchas veces, o sea, por ejemplo, cuando estaba en Nueva York en el MoMA, estaba en esa performance de la Marina Abramovich, que está vestida de rojo así, yo estaba ahí en el MoMA paseando y me encontré, ni siquiera sabía que iba a estar ella. Me encontré con la performance de ella. A mí me gusta que la performance sea en el espacio público, y por eso es como que la definición, porque creo que es una performance que de alguna manera provoca un efecto de acontecimiento con la exterioridad que me parece muy potente, muy notable, y no está restringido al espacio institucional que está de alguna manera mediando los efectos de esa acción. Entonces, en ese sentido me parece mucho más potente, mucho más precario, mucho más
frágil, pero también mucho más potente que la performance en un espacio público. Ahora, evidentemente, dadas las condiciones, muchas veces de precariedad, por ejemplo, de las performances que se hacían en los años 80, claro, gran parte de las performances que hizo Lepe, por ejemplo, eran en galería, en espacio público, bueno, pero creo que claro, que ahí hay un contexto, que hay una situación particular también de cómo se estaba pensando esa performance. Al otro lado está la performance de la yegua entrando con un caballo de feria a la Chile, digamos. Y nos reíamos el otro día con una amiga, porque por ejemplo mi amiga había sido parte del grupo que había ido con la yegua a buscar la yegua de feria, que era una yegua de feria en una feria de Peñalolén. Claro, ahora todos ven como súper mitificado, así, la yegua arriba de un caballo, así como que el caballo va así, el caballo no quería andar, porque era un caballo que era de feria, entonces el caballo no estaba acostumbrado a que se montara, porque un caballo que llegaba, cargaba zanahoria, pepino, que llevaba papa, que lo ponían atrás y llevaba su carga. Entonces cuando el Pedro y el Pancho se subían, fue súper difícil que anduviese la yegua, ¿cachai? No era una yegua, claro, uno ve la foto y se ve como súper así espectacular, pero tenía otra, en el contexto, era otra los dispositivos, las precariedades que existen para armar eso, ¿no? A lo largo del tiempo se va mitificando. Yo tengo una vocación más por una performance que provoque más disrupciones, que esté más encerrada, a pesar de que pueden haber performances espectaculares en espacios como el museo o en galería, digamos. Yo he visto algunas en otras partes, pero creo que estoy mucho más ligado al espacio de la intervención, acción, instalación, en la perspectiva de los ángeles negros también, el espacio público, el espacio de lo político. Y en ese sentido creo que es el espacio que hay que intervenir. Quizá había nociones que nosotros manejábamos, o nociones incluso visuales, básicas, y que sentíamos que, por ejemplo, era mucho más fuerte tirarse como muerto frente al Ministerio de Defensa. Ahí igual hay una acción que es finalmente una acción pública que provoca una conmoción pública, que provoca un desorden público de la vía, digamos, y por otra parte provoca un efecto de cita de la desaparición, de cita de la muerte, que también está en el campo de lo simbólico. Entonces, en ese sentido también tiene competencia con lo que uno podría leer como campo, digamos, simbólico de intervención, ¿no? Entonces, de esa perspectiva creo que a pesar de que nuestra pretensión no era una pretensión estetizante de la política, o una pretensión de vincular lo estético con lo político, lo estábamos haciendo sin pensarlo, sin pretenderlo, digamos. Porque hicimos muchas acciones muy locas, o sea, como que nos amarrábamos, que íbamos a los cuarteles, hacíamos una fila con cadena, llevábamos mucho tema con las siluetas humanas, en el tema de los nombres. Es decir, yo podría pensar que en ese momento ese colectivo estaba haciendo performance política, ¿no? Pero no existía la noción de pensar desde ese lugar. No estábamos pensando porque en ese tiempo la performance, 20 personas sabrían que podrían haber conocido la noción de performance, y estaba puesta en un circuito muy chico, muy hermético, muy cerrado, y que también se cruzaba con el campo también del circuito del arte conceptual o de la galería. Está la urgencia política que de alguna manera yo creo que impedía ver los posibles efectos de esas acciones desde otras perspectivas, ¿cachai? Entonces, en ese sentido creo que ese tipo de performance es la que a mí me resuena más en el campo político, en el campo artístico, ¿no? El mismo trabajo, por ejemplo, de la Julia Antivilo, a mí me parece un trabajo notable, que bueno, que ahora está en México, pero también el trabajo que empezó a hacer acá era muy potente y muy relevante. El trabajo que hizo, por ejemplo,
que se hizo en un momento con el Museo Travesti Campuzano, que incluso vino a Chile en el Museo de Arte Contemporáneo hace algunos años atrás, lamentablemente ya murió hace un tiempo, que también puso en escena otro espacio, y quizás conozco más el trabajo de gente como la familia Galindo o las mujeres creando en Bolivia, que son trabajos, digamos, que tienen una fuerte política activista, pero que utiliza de alguna manera efectos o nociones de práctica artística. Creo que hoy día en América Latina, yo creo que hay fuertemente un campo de la performance que está ligada al activismo sexual. La CUT, yo creo que la CUT también ha hecho cosas que son interesantes. Creo también que ellos de alguna manera también están intentando replicar también de alguna manera los avances de la crítica global respecto a la institucionalización de los movimientos homosexuales en el mundo. Entonces, la disidencia sexual no es acá, no se inventó acá, estaba ya en otros lugares del mundo articulándose. Entonces, antes que la CUT se llamara disidencia sexual, se llamaba Coordinadora Universitaria de Diversidad Sexual. Hay que recordarlo, digamos. Yo creo que la CUT finalmente me parece que están haciendo cosas interesantes, pero son parte también de la globalización y de la agenda que está permitiendo eso. Yo diría que hubo momentos de la CUT iniciales que fueron momentos interesantes. Las prácticas políticas y artísticas se pueden hegemonizar en un momento, y siendo que finalmente hay una globalización de nociones y de campo. Todos los textos españoles de crítica queer o de crítica artística está en la noción de disidencia sexual, hace muchos años, digamos. El tema no es si yo lo usé primero, yo lo usé de allá o lo copié de allá. El tema es cómo uno es capaz de resignificar políticamente o localmente. Este libro de Performance de Canadá tiene una performance que ustedes van a conocer, una de las performances más famosas de dos chilenos. Esta performance se hizo el año 1987, las dos Fridas. O sea, antes de las yeguas, esta performance estaba ya hecha, digamos. Ahora, uno no puede, porque si en el campo de la performance uno puede decir, ¡ay, este le copió a esto! Porque en realidad sería irrelevante decir eso, es como de la cadena de citas, ¿no? La cita de la cita. Finalmente, la performance más famosa, finalmente, que esa fue la inicial, la más famosa es la de las yeguas. Por el campo político, por el campo estético, por lo que hicieron, por lo que articularon. Lo otro es que, por ejemplo, que son otras cosas respecto a la Academia Norteamericana y la capacidad de hegemonizar de la Academia Norteamericana para, digamos, poner su marca en distintos campos. Y en ese sentido, por ejemplo, lo de Hemisférica fue evidentemente una hegemonización brutal en el sentido de una relación no solo jerárquica, que es la más evidente, sino que una relación, digamos, muy mecánica, muy montada, del exotismo, de venir a hacer turismo respecto al exotismo de la performance en América Latina en el sur. Pueden haber muchas buenas intenciones, creo que hay gente que yo conozco, que puedo estimar su trabajo y todo, pero los efectos políticos que eso crea pueden ser también nocivos y pueden provocar también una escena de competencia de quién entra al campo y quién no entra al campo, y de pelea y de codazo, etcétera, etcétera. Y eso yo lo he visto en todos los campos en muchos momentos de mi vida. Yo estuve como tras las bambalinas de lo que pasó con Hemisférica, y creo que pasaron cosas muy fuertes respecto a este deseo metropolitano
de estar en el campo y de quedar fuera de eso. E incluso aunque los organizadores no estuviesen pensándolo, ya el mismo peso de ubicación, de firma, de autoría, de maquinaria cultural instalada desde allá como nave espacial que venga de la nave espacial, la nave espacial que venga de allá y que ya aterriza acá, eso ya provoca un efecto. Yo creo que ahí hay que tener mucho ojo, mucho cuidado con esos deseos y con que porque esos deseos finalmente son deseos de inscripción, pero esos deseos de inscripción que cada uno tendrá que saber cómo puede neutralizar o no tu propio trabajo. Y no solamente lo digo en el campo de la gente, el campo de los artistas de performance, pero también en el campo de los críticos, también en el campo de los académicos, de los profesores, de todos, digamos. De todo, que todo se puede conjugar de alguna manera. Y la performance es incontrolable. Entonces, yo sé de episodios y de temas, por ejemplo, de la hemisférica en Colombia, pasó un episodio con temas, por ejemplo, de cocaína, de un artista de performance. Entonces, la performance es desbordante y puede tener cualquier tipo de efecto. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, ese trabajo, por ejemplo, es un trabajo completamente político. Y ese trabajo, por ejemplo, es maravilloso, ¿cachai? Entonces, ¿cómo finalmente la institucionalidad, que me parece bien que exista hemisférica, me parece bien que exista como lugar, pero yo creo que más que ellos, más que lo tengan que tener claros ellos, lo tenemos que tener claro nosotros. Cuando alguien me escribió, estaba súper así como desconcertado, porque viste que Diana Taylor estaba en La Moneda con Michelle Bachelet y Javier Amárez, estaban así como atacados. A mí no me parecía nada del otro mundo, me parecía que era parte de la institucionalidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué debería ser de otra manera, digamos? ¿Por qué tenemos que ser tan ingenuos en pensar que tendría que ser de otra manera? Porque ya está funcionando de esa manera. Y si funciona de esa manera, los que tienen que tener más capacidad de reacción política y capacidad de reacción somos nosotros, el espacio local. Yo creo que ahí con lo de hemisférica yo le diría que no son los buenos los malos, sino que hay que darse cuenta de cómo efectivamente funcionan los poderes y de cómo funcionan las institucionalidades, y en ese sentido creo que quizás la mayor autocrítica tiene que ser del espacio local. Cómo el espacio local se inscribe finalmente en un espacio mayor, digamos. Que cada uno desea y quiere de ese espacio mayor, porque si no, esto es como una escena caníbal, ¿cachai? Todos comiéndose entre todos para articular una inscripción. Y yo sé que hay un tema de financiamiento, pero ¿por qué no puede haber un espacio de crítico, de muestras de performance autogestionado, localizado? Y lo hay. Claro, pero lo hay de una manera que finalmente no circula como con la espectacularidad, obviamente, de lo que hubo con hemisférica, ¿no es cierto? Tenemos mucha capacidad para criticar, pero tenemos muy poca capacidad para nosotros proponer nuestros propios espacios. Y eso siempre nos pasa. Yo soy parte de una generación que está súper acostumbrada a criticar, pero que crea muy pocos espacios para formular y para efectivamente configurar, a pesar, porque yo creo que ya en un momento de la vida te cansas, digamos, de insistir. El trabajo que hizo Gonzalo Rabanal durante todos estos tiempos, cuando hizo todo el tema de formas, creo que me pareció un buen aporte. Sé que Gonzalo eso siempre lo hace con mucho ñeque, digamos. O sea, lo hace con súper poco, la gran parte del tiempo lo hace con mucho apoyo, o sea, con muy poco apoyo, que hace
falta de alguna manera esta idea del archivo y del cruce de texto y de los espacios, porque creo que igual, incluso aunque se hagan encuentros, los encuentros son tan fugaces que no queda registro, no queda ninguna posibilidad de memoria, de insistir, digamos. Entonces, si hay una cosa que hicieron bien las generaciones anteriores de los 80, fue documentar todo, ¿no? Cómo desarrollar estrategias para efectivamente que lo que se hace tenga productividad y tenga circulación, porque también son tantas las iniciativas y son tantos los registros que muchas veces esos registros los sabe solamente el que lo hizo, el que lo registró, y no hay nada más. Uno, si ya está metido, tiene que estar pensando que esto es un trabajo de archivo, claro. de archivo para que tenga también productividad. Exacto. Y para que tenga efecto, y para que la gente que uno quiere que circule en términos de práctica artística, en términos teóricos, en términos críticos, lo pueda ver otra gente, ¿cachai? Porque también hoy día el archivo es distinto, el archivo puede ser un celular, el archivo tiene temporalidades distintas también. Es como conversar y cómo discutir reflexivamente con la gente que está haciendo performance, cómo se puede pensar en flujos de información y de articulación de esos trabajos y de redes mínimas, digamos.